Estamos arrancando. Por 12, no, por 12. 12, una para adelante y una para Mira, te pongo el cabecito y vas a hacer a 10. Ya salgo a 10. Te pongo el ¿Me escuchamos bien, compañero? Si quieren, compañero, vénganse más adelante, digo, ven los lugares, ahí están subiendo las compañeras que están subiendo su... Pasá. Son tocadores. Sabemos que los de él te pasan por arriba. Tenemos la especialidad. Venimos de atrás, Hay que aprender de lo que pasó. menos mal que seguridad. Bueno, Mati. ahí están subiendo... Están entrando la turca. ¿Es amargo? Sí. ¿Hay agua? No sé, ¿hay agua ahí? Sí. Pero para no, esto ponete. Bueno, compañeras y compañeros, bienvenidos a nuestra casa. La verdad que un verdadero placer tenerlos acá en nuestra casa. Ante todo agradezco a nuestro secretario general que nos dio el espacio, a los compañeros de comisión directiva, a Nicolás Llanos y Ana Cantero. A Castro también, que nos dio una mano todo el día acá. Que disfrutemos de esto. Yo me siento muy contento que estén todos acá en nuestra casa. Y bueno, Nachito. Gracias, Mati. Es muy cortito. La verdad que agradecerte, Mati, a vos, al compañero Castro, secretario general de esta Casa de Trabajadores de Farmacia, sindicato histórico. Si hablamos de la historia peronista, si vamos a hablar del peronismo, un sindicato con mucha historia, los compañeros farmacéuticos, compañero empleado de farmacia en realidad, bueno, farmacéutico. Tenemos la enorme gratitud para con los compañeros de farmacia, porque bueno, estamos en este edificio que incluso aún no han inaugurado los compañeros. Así que siempre es importante que las casas de los trabajadores y de las trabajadoras, las casas de los sindicatos, se llenen de trabajadores, justamente. Es un sindicato muy bonito, muy grande, lujoso, que está muy bien que sea lujoso. General Perón tenía sindicatos ricos. Eso, no hay que, eso, voy a hacer un paréntesis, yo saben que voy y vuelvo con alguna cosa.
hay que estar orgulloso de tener sindicatos ricos. ¿Me escuchan en el fondo? Sí. Hay que estar orgulloso de tener sindicatos ricos, porque es lo que genera peroquería. Porque eso significa que tener la organización, una organización con ingresos, una organización bien financiada, una organización que pueda ser una herramienta. Una herramienta, sin recursos no es una herramienta. Es una cosa, un nombre, un sello. Nosotros no somos sellos. Nosotros somos organizaciones que tenemos un fin. Es de representar trabajadores y trabajadoras. Para llevar adelante la tarea se necesitan recursos. Y cuando hay recursos, pues hay trabajo. Los sindicatos vienen de sus afiliados y sus afiliadas. Entonces, eso significa, cuando hay un sindicato rico, es porque la rama de actividad está bien, es porque los compañeros también, los aportes ingresan que son bien administrados. Pero digo, pueden haber muchos edificios muy grandes, muy bonitos, muchas locaciones pueden tener, pero si los sindicatos no se llenan de trabajadores, esos bienes terminan siendo efímeros, para decirlo de alguna manera. Se convierten en edificios muertos, edificios muy lindos, pero por eso llenar estos lugares, por eso digo gracias Marti, porque la verdad que todavía no haber inaugurado este sindicato de empleados de farmacia y nosotros poder traer la herramienta de la juventud trabajadora de la región, traer la formación de los compañeros, actualizar la doctrina en nuestro cuerpo y alma como seres, como militantes integrales que nosotros formamos. Es para mí un orgullo enorme, la verdad, empezar a llenar de peronismo, empezar a llenar de profunda conciencia de clase este edificio a medio terminar, que ha sufrido como ha sufrido otros sindicatos. Nos ha pasado a algunos compañeros en nuestros hogares cuando uno sufre algunos problemas, en este caso con la cuestión edilicia. Yo lo estaba mirando y hablaba con Marti y nos contaba la historia de cómo sucedió el tema de que vamos a hablar en criollo, en parte los cagaron a los compañeros en la construcción del edificio. Y yo digo, las bases ya están las paredes, está el espacio, y lo más importante del edificio, que somos los compañeros actualizando nuestra doctrina. Y digo, no actualizando en un sentido soberbio, ¿no? Sino reivindicativo, simbólico y profundamente ideológico. Retomar siempre tanto las 20 verdades, la comunidad organizada, el modelo sindical argentino, el modelo argentino. Para nosotros tiene que ser básico y fundamental. Empezamos a transitar una era donde tenemos grandes chances de volver al gobierno. Y para el peronismo, cuando el peronismo toma el gobierno, rápidamente toma el poder. Cosa que no hacen todos. Los radicales, por ejemplo, disculpe si hay algún correligionario por aquí, no somos todos perfectos. Si me escucharon el secretario general, que no, es un radical bastante peronista. No, digo, el radicalismo como el partido, no el militante, no la esencia de ese movimiento nacional, del cual también nace el peronismo. No nos olvidemos de Forja, no nos olvidemos de la raíz del radicalismo como movimiento nacional, movimiento levantado en armas, pero levantado en armas por ser un movimiento que reivindica las armas para defender los intereses del pueblo. Son partidos que gobiernan y llegan al gobierno a gobernar. ¿Está bien? Cuando nosotros tenemos una vocación de poder tan grande, nosotros no llegamos a gobernar. Nosotros tomamos el poder y llegamos a construir poder popular. La construcción de poder popular le ha permitido al peronismo en estos 70 años, en estos primeros 70 años, poder construir un movimiento de masa. Y como hay una frase de Plaini, hoy hablamos de Plaini, que dice, ¿qué es el peronismo? En realidad el peronismo es una herramienta de los trabajadores. Es un poco más larga la frase, no sé si te la acordás, Dani, pero es la herramienta, me quiero acordar porque es una frase fantástica que tiene Omar, dice que es ni más ni menos que algo así como la herramienta de clase del movimiento de los trabajadores.
Es ni más ni menos que los trabajadores juntándose teniendo una representación política. Corta la bocha. El peronismo ha sabido entender el gobierno a partir de la toma del poder. Si nosotros gobernamos, pero no tenemos, si tenemos el gobierno y no tenemos el poder, nos convertimos en domadores de reposera, como el imbécil que gobierna el país hoy. Que es nosotros pensábamos que como era un empresario, iba era el poder, era el sí. Nosotros no lo pensábamos. No, nosotros no. Ah. No sé. Algunos sí. Yo no voy a ser necio. Yo no voy a ser necio. Yo cuando llegaron al gobierno dije, cagamos. Dos cosas. No lo sacamos más, destrozan al peronismo. Venían por eso. Venían por eso. Gracias a Dios este pueblo tiene memoria y sindicato. Incluso en su ciclotimia ideológica, este pueblo, incluso en su ciclotimia ideológica, tiene memoria. El pueblo trabajador tiene memoria. Nos castiga, pero nos elige. Bien castigado en algunas cosas. Yo cuando llegaron, dije, estos tipos nos llenaron un relato donde nos hicieron creer que el Círculo Rojo construía ese poder alrededor de Macri. Dije, no volvemos más. Nos van a hacer de goma, nos van a meter sopre, porque metieron un montón de sopre. Nos van a intervenir los sindicatos. Nos van a querer romper los convenios colectivos de trabajo. Es por lo que venían ahora, y por si no ganamos, vienen. Porque no ganamos todavía. Somos peronistas, hasta el último voto no contamos. Cuando nos quisimos hacer los cancheros, dijimos, ganó Scioli, el C5N perdimos. Pensamos que la provincia la ganamos caminando, nos descosieron. Digo, no ganamos, hay que construirla, la victoria. Se construye, todos los días, se construye así también la victoria. Pero no entendieron que gobernar no es el poder, solamente. Nosotros sí lo construimos el poder. Nosotros entendemos el gobierno desde el poder. Nosotros queremos conducir, pero queremos tener el poder. Primero el poder para tener un buen gobierno. ¿Por qué? Por la primer verdad. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Eso es el peronismo. Le decía Dani, y con esto paso a darle la palabra a Pablo, porque la idea es que la charla la dé Dani, porque tenemos nada, tener un jugador del Barça acá entre nosotros, Daniel Alves, la verdad que la versión peronista de Daniel Alves. No, tener a Dani, la verdad, y te agradezco un montón, hermano, porque es un compañero que es esos cuadros que ese es el peronismo, esos cuadros que tienen, por ejemplo, yo recién hablábamos de la escuela peronista, ¿no? Y me dice, bueno, ¿puedo contar? Sí. Me dice, en este momento estoy así como medio solo. O sea, vos sos, y yo soy una escuela. Tenemos una escuela acá, una escuela peronista. ¿No? En este momento esta actividad es la Juventud Sindical y la Escuela Peronista, la Secretaría de Formación y la Escuela Peronista. Digo, la Escuela Peronista, el peronismo, tiene una construcción tan sólida e ideológica que en un compañero tenemos una escuela. Y esa escuela hoy la traemos acá. Por eso quiero agradecerte, Dani, que te tomes el tiempo de haber venido a charlar con nosotros y con nosotras. Ahora llegamos a nosotras, hasta ahora podía ser nosotros solos, casi, o la compañera. Nosotros tenemos la posibilidad, cada vez que generamos estos ámbitos, de resignificar y readecuar la doctrina. Cuando empezó a darse la discusión, y con esto de verdad cierro, pero no quiero dejar de decirlo, cuando empezó a darse la discusión del feminismo, nosotros también, o cuando empezó a tomar volumen y fuerza el feminismo, nosotros empezamos a discutir algunas cosas y hemos tenido algunos compañeros, no solo en esta organización, en la política en general, que nos corrían con el peronómetro, ¿no? Nos corrían nos tiraban arriba de la mesa la doctrina es intocable. Yo dije, mirá, para hablar de la doctrina peronista y decirme que la doctrina peronista es intocable,
primero tenés que leer la doctrina peronista, porque indefectiblemente tenés que saber lo que estás diciendo, y no leíste a Perón que dijo, las doctrinas se mueven, las doctrinas se evolucionan y se reactualizan. Eso es la doctrina peronista. Y sé que te reí porque entendés que... Y decía, no, la ortodoxia, no, yo soy ortodoxo. Anoche fui a ver ahí a Piña y a Strengenbach Sandra. Sí. Bueno, y hablaba sobre la ortodoxia y hizo un desguace de la palabra ortodoxo, porque orto, fundamentalmente lo usamos cuando decimos que nos rompieron algo, es recto. Recto, culo, orto. ¿Está bien? Y doxo comentaba que es así, conocimiento, y empezó a hacer el desglosamiento del ortodoxo, en lo cual uno que se pensaba un ortodoxo empieza a decir, no, yo en realidad no soy ortodoxo. La ortodoxia la han inventado quienes quieren despatriarnos o desconfigurar nuestro pensamiento ideológico, porque quieren hacernos creer que ser doctrinariamente ordenado y completo es... no, la doctrina fluye, la doctrina se reactualiza. Acá estamos reactualizando la doctrina. Acá venimos a discutir qué debería reactualizarse la doctrina para tener un movimiento ayornado, para tener un peronismo del siglo XXI, para tener un movimiento que siempre ha sido de masa, que ha sido inclusivo, que ha sido el movimiento de las mayorías populares de este país. Y hoy, pensando que esas mayorías populares han transformadose, ¿cómo vamos a dejar esa mayoría popular afuera? Es el peronismo quien la tiene que abrazar. Nos quisieron robar la bandera de los derechos humanos. La gran mayoría de los muertos son peronistas. Nos dejamos correr con la bandera del feminismo, cuando en principio la socialista, pero luego la compañera Eva termina desplegando una política de inclusión, es peronista. Entonces, digo, el partido femenino, el primer partido político de mujeres, es peronista. Digo, entonces, me parece que esta charla, por esto sí, de verdad termino, y agradezco, y le doy la palabra a nuestro secretario de Formación, actualizan la doctrina. Estamos acá para revitalizar al movimiento, estamos acá para todo el tiempo, y cuando escuchen la palabra refundar, no crean que es porque se terminó algo, es porque reactualizamos la bandera más importante, es la bandera del pueblo. Eso significa el peronismo. Así que bueno, nada, gracias también Pablito, porque hemos tenido... Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Yo brevemente quería hacer un repaso, tomando algunas cuestiones que estaba mencionando Nacho, y me parece fundamental esto de volver a repensar los textos más importantes con respecto al ámbito político, social y cultural que ha escrito el Perón, y que justamente todo lo que vamos a ver hoy, lo que vimos en comunidad organizada y lo que queda, que es convicción política, y una tríada, y la tríada sin duda más importante de los textos que ha escrito Perón. Fíjense lo importante que es darse un ámbito de discusión de este estilo, porque Nacho hoy mencionaba un partido fundacional, que es la UCR, que como bien decía, nace al calor de la Revolución del Parque. Fíjense hoy si esos intereses siguen siendo lo mismo, ¿no? ¿Dónde ha quedado, ¿no? La concepción central del radicalismo? ¿Dónde está en estos días de hoy entregando el territorio, como lo entregó en su momento, para darle la posibilidad? Sin duda Cambiemos, que no tenía una construcción territorial, la construcción territorial se le ha dado por el radicalismo, desde mi punto de vista, y han hecho un punto de apoyo importante ahí para poder ganar las elecciones pasadas. Pero volviendo a lo central, a lo que nos trae hoy aquí, yo no quería dejar de mencionar una cuestión histórica con respecto a Perón en su fase de estudiante, de profesor y de escritor. Perón, desde la Escuela Superior de Guerra del Ejército,
Ya en 1928 escribe su primera obra, que estamos hablando Primera Guerra Mundial, Batalla de Tannenberg. Rápidamente, para explicar esto, Batalla de Tannenberg comienza Perón a describir que hay la figura de un imperio, que él sigue mucho porque todo lo que es con respecto a la construcción de la estrategia de guerra de Perón, las influencias son claramente, son prusianas, son alemanas. Decía, Batalla de Tannenberg 1928, Perón en este año, 1895, 1928, estamos diciendo que Perón tiene 33 años, cuando presenta su primera obra. En 1932, apunte de historia militar, en donde bueno, se describe justamente cuando él entra a dar clases de historia militar, y eso es lo interesante también, que en la Escuela Superior de Guerra a Perón le está comenzando a interesar la historia, ¿no? Desde un punto de vista que a veces se pasa por alto y que es realmente estratégico. El tercer libro, escuchen esto, el nombre de 1935 es Toponimia Araucana. Esto tiene que ver fundamentalmente con la niñez de Perón, conoce el sur de nuestro país. Básicamente es un diccionario de lengua mapuche. Claro, Es un diccionario de lengua mapuche. Pasan 4 años y en 1939 Perón escribe 1870, punto seguido, operaciones militares, y ahí tenemos otra guerra también, que es la guerra franco-prusiana, donde resulta vencedor el bando prusiano, como resultó vencedor también entre Rusia y Alemania en la batalla de Tannenberg, que es una batalla que dura 4 días y se cobra 180.000 soldados rusos. Perón lo hizo, y luego, bueno, comenzamos a meternos en la tríada que nos trae aquí, porque tenemos 1949, comunidad organizada, 1950, los 22 puntos, y en 1952, el texto que nos queda a nosotros, que es Concepción Política. Estos tres sí tienen que ver con lo social, con lo político, con lo económico. De modo que, bueno, yo quería dar este breve repaso de lo prolífero, ¿no?, que ha sido el presidente, sin duda el presidente que más ha escrito a lo largo de la historia, no queda ninguna duda. Y bueno, vamos a intentar hoy entonces comenzar con los 22 puntos, Daniel. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias a todos por venir. Gracias a Matías y a todos los compañeros de la farmacia que nos abrieron la puerta, y como siempre a todos los compañeros, a Pablo, a Leo, a Nacho, que siempre están haciendo el aguante con el tema del adoctrinamiento, que es tan importante para las organizaciones. Quería arrancar primero con el tema de la escuela. La escuela sí, por ahora es hasta unipersonal, porque antes éramos varios, pero esto lleva tiempo y dinero, y es un esfuerzo gigantesco para adelante todos los proyectos que están en la lista. Y también te decía, hoy soy la escuela yo, pero quiero que todos sean una escuela de sí mismos, porque esto no es venir a ver a alguien que habla y dice palabras lindas y ustedes se van y no se llevan absolutamente un carajo. Ustedes tienen que llevar acá una bolsa gigantesca de material para empezar a pensar y cambiar su forma de vivir, su forma de pensar y laburar para el peronismo, adoctrinar. En una mesa, un amigo, un primo, a ver, ser cada uno un predicador del peronismo, que esa es la búsqueda. Esa es la búsqueda de la escuela y era la búsqueda de Perón. Perón no era un sabio que hablaba, sino que lo que intentaba era que tomaran conciencia y que pensaran en modo peronista. Arrancando hablando de Perón, un monstruo. Tipo que antes de empezar se había escrito libros, era muy estratega, sabía mucho de guerra, de táctica, de conducir personas. Y lo que hizo Perón simplemente fue todo el sistema militar lo trajo al sistema político. Por eso habla de conducción, habla del movimiento. El movimiento le decía que era un ejército civil, cual en vez de estar a los tiros, nuestra herramienta es la política. Y la gran organización de ese movimiento civil son los sindicatos. El
sindicato no es tan solo una herramienta de poder, sino también es una herramienta de protección de los ciudadanos contra los abusos que puede llegar a existir del Estado o del gobierno. Y no es tan solo una organización política o legal, un sindicato, sino que se tiene que transformar en una familia, en una gran familia. Porque cuando se habla de comunidad organizada, cuando nos referimos a comunidad, es algo de lo que compartimos, de lo común, de la identidad común, de la nación, de nuestras tradiciones. Cuando tenemos cosas en común, ya empiezan a haber lazos afectivos. Y ese es el planteo de Perón. Trascender lo que es la mera organización material y arrancar con algo muy importante que es la organización espiritual. Por eso en algún momento vos hablabas de los sentimientos, del espíritu, que por ahí pasa. No apunta solo a la cabeza todo esto que está acá adentro, sino que todo esto tiene que ir a la cabeza, uno lo tiene que tomar como una verdad, si es que realmente lo comprende, y se tiene que ir al corazón. Y ahí ese es el impulso, desde el corazón viene el impulso para las acciones, guiado por la conciencia y por nuestras ideas, por nuestros principios, pero impulsado por nuestros sentimientos. Por eso hay veces que mucha gente no entiende cómo carajo hace 70 años está el peronismo en pie. La gente no entiende cómo el 16 de junio de 1955, cuando bombardean Plaza de Mayo, la gente iba a la plaza gritando la vida por Perón. Iban y los cagaban a tiro, iban en camiones así, gritando la vida por Perón, tirando pistolas y piedras a los aviones. Así como la gente que luchó en la resistencia, así como la gente que luchó contra la dictadura militar, tan nefasta del 76, que desapareció, murió un montón de gente. Ahora, ¿de dónde sale ese impulso y esa fuerza para luchar? De que una persona viva por una causa y hasta pueda llegar a morir por una causa. Quería arrancar con la frase que Perón presenta estas 20 verdades en Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1950, ante todo el pueblo, le da las 20 verdades. Un extracto dice: estas son las 20 verdades del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en sus mentes y en sus corazones, para que las propaguen como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que vivan felices según ellas y también para que mueran felices en su defensa, si fuera necesario. Tenía razón, pero todo lo que sucedió después de su derrocamiento. La gente vivió feliz y murió feliz, luchando por estos principios. Que no es que uno lucha por una ideología porque se llama peronismo. Hay algo mucho más profundo que es el amor y la justicia. El amor al pueblo, el amor al prójimo, por eso somos cristianos y humanistas, y la búsqueda de la justicia social en la comunidad que queremos vivir. No queremos que la gente viva mal, queremos que sea feliz. Y para que uno luche por el otro, tiene que haber un sentimiento de amor hacia el prójimo. Esto sería como la profundidad máxima del planteo de Perón, el que no está fuera nuestro. Hay una esfera interior y una esfera exterior, que ahora la vamos a tratar con el tema de las verdades. Por eso un trabajo que tiene que tener cada peronista es hacer una retrospectiva y hacer un análisis interior de cómo está parado, cómo piensa y cómo está en base a lo que nos interpela Perón con estas 20 verdades, y trabajar de adentro hacia afuera, porque ahí está la clave. Porque el día que se pudra a todos y de adentro no estamos poderosos, nos vamos a quedar derrotados. Esa es la historia. Entonces, bueno, planteamos una esfera interior y una esfera exterior. La exterior sería más la política y la interior es lo vital. Esa idea que toma vida a través de nosotros. Esa vida de justicia social. Esa idea de justicia social no se hace mágicamente realidad. No. Va a nuestras mentes, a nuestros corazones, y eso genera una mística que mueve nuestras acciones. Y fue una realidad, y esto no fue una abstracción. Esto fue una realidad durante 9 años. Después volvió Perón y durante un año también casi volvió a ser una realidad. Volvió esa maquinaria a empujar.
con todo un pueblo detrás, luchando por esa idea por la que creían, y la creían como una verdad, porque la vivían, no estaba en el mundo de las ideas, estaba ahí en la realidad. Y hoy lo vivimos, si me pregunta, el peronismo sigue vivo a nivel de organización, el sindicato. Ahí vive los principios de justicia, de amor, de solidaridad, de unión, de organización. ¿No? Cuando me decía, con el tema de las organizaciones permanentes, es único. Y hay todas las organizaciones que se diluyen, se arman, se diluyen mucho más en la cuestión de política electoral y de partidos. Son cosas que son. Lo único permanente que está es la organización sindical, que sigue laburando los 365 días del año, haya elecciones, no haya elecciones. Gane quien gane. Gane quien gane. Perón decía, no despreciando a los partidos, pero decía que los partidos se activaban 3 meses antes de la elección y después se cortaban y arrancaban y seguían laburando los sindicatos. Esa era la herramienta de transformación de los sindicatos. Bueno, no las vamos a ver de corrido, esto va a ser una montaña rusa, así que agárrense, las vamos a ver dividido en 3 sectores, lo que son las vitales, las movimentistas y las políticas. Las vitales son lo que apuntaría a la esfera interior, ¿sí? A la conformación de un alma peronista, no tan solo de pensar en peronista, sino de sentir en peronista, que eso lleva a la organización espiritual, base de la organización material. Que él decía que si una organización no tenía una unión espiritual, estaba destinada al fracaso. Por eso es tan importante el lamento de verdades. Imaginemos que hace 70 años que estamos en pie, hace 80 años, sigue en pie. Y no es una cuestión de voluntad, hay algo más profundo que mantiene vivo al movimiento nacional peronista. Y que estemos acá, gente grande, jóvenes, que estemos hablando de Perón, y que querramos, y que queremos vivir esa realidad. Hay algo profundo, humano, profundo. Bueno, arrancamos por la 14, que es la de mayor profundidad filosófica, que dice: el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. No es una filosofía de los libros, es una filosofía práctica basada en el equilibrio y la proporción. Una filosofía con una finalidad trascendente, porque nosotros no luchamos solo por lo temporal y por el presente, o sea, nosotros también luchamos por las generaciones que vienen, porque la organización viene al tiempo. Siempre. Un aporte. Sí. Y en esto de que los filosóficos se preguntan las cosas, rompe hasta con el paradigma filosófico, con la filosofía de vida. Claro. Es práctica. Claro, perdón, la tercera posición viene a romper con las cuestiones hegemónicas con el yanqui y marxista. Puedo, me faltó hacer una aclaración. Esto no es una charla, es una charla de debate. Pueden preguntar, intervenir, hacer su aporte. Porque pero ustedes no, pero ellos, no va a haber momento de pregunta, nada, esto es abierto. Si quieren frenar, hacer un aporte, una pregunta, se puede intervenir tranquilamente, sí. No, eso. Bueno, que esto no es una abstracción, que el peronismo no es una abstracción, es una realidad. Están los hechos. El pueblo lo quiso a Perón porque Perón le cambió la realidad, simple. Vivió la doctrina, no la escuchó, no se la leyó, dijo, ay, qué linda, nos enamoramos de Perón. No, vivió la doctrina. Fundó la doctrina. Pero la hizo realidad y todos vivieron según la palpó, doctrina. digamos, la palpó, la vivió. Y la viviste. Bueno, yo le preguntaba a mi viejo y te dice, sí, ya la viví, es argentina. Sí, construyeron la construcción la construyeron en persona de eso, de lo palpable. La única verdad es la realidad. Si la idea no se transforma en hecho, no sirve para nada. El arte está en transformar la idea en hecho.
¿Qué es lo que viene a colación de lo que vos estabas hablando de la doctrina? Si no sabemos cuál es nuestra realidad, no sabemos aplicar los principios, la doctrina de hace 30 años no sirve. Pueden servir ciertas observaciones que hace esa doctrina. Ahora, la realidad, porque el pueblo evoluciona, el mundo evoluciona, la humanidad evoluciona. El marco evoluciona, nosotros evolucionamos con ese marco, pero tenemos 20 principios para referenciar de cómo aplicar soluciones a los problemas que tenemos, porque en realidad lo que nos ocupa es el tema de la problemática personal, social, del laburante, del empresario, de todo, de la comunidad entera. Entonces, para la búsqueda de estas soluciones tenemos que saber dónde están los problemas. Y para llevar a cabo esas soluciones tenemos 20 principios que nos van guiando. En lo externo y en lo interno. Nosotros estamos ahora en lo interno. Es una filosofía de la vida, simple, porque habla sin artificios. No existen asuntos complicados, dice Perón, existen mentalidades complicadas. Esto se tiene que entender todo. Si yo hablo y ustedes no entienden, no es peronismo. Ustedes lo escuchan a Perón en los años 40, 50 y lo entienden. Porque el peronismo es simple. Es simple porque es popular. Es del pueblo. No es de un intelectual o de una vanguardia. Es del pueblo. Entonces hay que hablar con el lenguaje del pueblo, porque te lo tiene que entender. Porque la revolución la hace el pueblo. No la hace una vanguardia. Y la revolución la hizo el pueblo el 17 de octubre de 1945. Cuando lo liberó de la oligarquía que lo había metido en cana. Ahí estuvo la revolución. Práctica, porque enseña a orar, da normas de la vida. La acción y la realización son sus caracteres típicos. Es pura acción. El peronismo es acción. Está bien, tenemos las ideas que nos van guiando, pero no podemos estar especulando acá 50 años diciendo que es lo mejor. No, hay que ir y hacerlo. Y después vemos si funciona o no funciona y así vamos corrigiendo. Ejemplo de eso es el gobierno de Perón, que arranca en el 46, como bien dijiste, en el 49 empieza a sacar los materiales, el 47 saca la doctrina, en el 49 cambia la constitución, y la teoría viene como 7 años después, cuando aparece política peronista, sociología peronista. En base a la experiencia se fue haciendo la teoría. Ahora, discúlpame, ¿sabes qué? Mientras estabas leyendo, qué vinculación fuerte que tiene con el primer artículo de conducción política, que es pasar de la doctrina a la teoría y de la teoría a la forma de ejecución. Y a lo que ibas ahí con respecto a la idea a la práctica, digo, quiero tener un fuerte enlace ahí con respecto a... Él dice que el conductor es un artista, que acá no hay fórmulas para llevar la idea a la práctica, que gobernar es un arte. Por eso hoy cuando estaba planteando lo de los radicales, que ellos van con el manualcito y se la ponen y chocan. Porque gobernar es un arte porque la realidad te va manejando un poco, te va condicionando. Entonces uno tiene que ir manejando todos esos condicionantes para tratar de llevar a cabo la solución a los problemas que está viviendo la Argentina. No es fácil, solamente un artista. Y el artista más grande que tuvimos fue Perón. Seguimos. Bueno, este es buenísimo. La belleza de las verdades, como la belleza de las virtudes, no reside en su enunciado, sino en su realización. Por eso mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Ahí está la diferencia de tomar el gobierno por tomar el poder en su máxima expresión. Y volvemos, lamentablemente, hoy vamos a ver con todos los detalles, pero digo esto, no poder terminar por no querer ejercer el poder. Porque ellos lo sufren, ellos padecen el poder. Si para ellos gobernar es el problema que hay entre elección y elección, no quieren gobernar, es un problema para ellos gobernar. A ellos les gusta hacer oposición, es fácil. Cafiero decía que gobernar para los radicales era algo que sucedía entre dos internos. Claro, sí. Sí, es verdad. Sí, lo padecen, pobre. Popular. Es una filosofía que le pertenece al pueblo, porque nace de él, tiene como objetivo la felicidad del hombre del pueblo y se le ofrece de una manera verdadera y convincente. Por eso tiene que ser simple, hay que presentárselo.
Esto apunta a que esta filosofía no es para una élite, para una oligarquía cultural que vive según esta filosofía, sino que todo el pueblo tiene que vivir según esta filosofía. Porque es humana, porque es cristiana y porque tiene la esencia del pueblo. El pueblo no lo vas a obligar, el mismo pueblo la va a adoptar, porque está en su esencia. Dice, no nos interesan las concepciones de las vanguardias, porque esas vanguardias están formadas solo por unos pocos. Bueno, cristiana, esto no es una cuestión tanto religiosa, sino que el punto de sostén del justicialismo reside en una valoración cristiana de las fuerzas humanas. Creemos que la realización del hombre reside en la realización de sus valores espirituales. Y ahí le damos el peronismo, a diferencia del comunismo y del liberalismo, sale del materialismo y le da la dimensión espiritual. Entonces trata a la persona humana como una realidad material y espiritual. Siempre van a encontrar a Perón hablando de la cuestión del material y del espíritu. Dice, pero primero, lo primero. Dice que primero hay que darle el pan para el estómago para después darle el pan para el espíritu. Una persona con el estómago vacío no puede pensar. Es una realidad. No se le puede hablar de valores morales a una persona que se está cagando de hambre. Por eso primero lo primero. Cuando sea gobierno, primero lo primero. Ir al estómago. Porque es la realidad primera. Prioridades. Es la realidad primera. Vos lo podés morir. No hay más. No está más. Después, cuando tu realidad material está satisfecha, pasas al plano superior, que es la realidad espiritual. Los valores, la forma de comportarse. Es muy interesante eso, porque si analizamos, si queremos, el sujeto político que tuvo el peronismo claramente en la clase trabajadora, ¿cuál fue el sujeto político del kirchnerismo? Si se quiere. La clase media. Y los que estaban también por fuera del sistema. No fue directamente la clase productiva, me parece, ¿no? Digamos, hubo que incluir a todos los que estaban por fuera y todos los programas también tendientes a eso, si queremos ponernos a pensar, AUH, el tema de conectar igualdad y demás cuestiones, parece que marca un poco la diferencia. Para, una cosita. Sí. Que dijo Lío. Perdón, estoy de borrágico. Tenía ganas de hablar de Perón. Sí. No, la clase media, está bien lo que dice, la clase media es la construcción de clase del peronismo. Por eso siempre la destruyen. Y por eso la clase media tiene ese círculo del voto que es fantástico, que es el peronismo. Nos votan, nos quieren, se enojan, no nos votan, nos putean, perdemos y nos vuelven a votar. Sí. Bueno, y Disculpame, por ahí yo resumo, la clase media, para mí es el justicialismo puro. Totalmente. ¿Por qué? Porque el equilibrio te va a llevar a hacer una posición justa. ahora Esa vamos, es la clase media. ahora vamos a hablar del tema de las clases y el análisis de la clase media, que en realidad está acertado lo que están diciendo, pero le da una vuelta de rosca más al tema de las clases. Bueno, y la última es humanista, porque está centrada en el hombre, a quien considera su único fin y hacia quien dirige toda su atención. Está bien, hace hincapié en la comunidad, cuando hace la Constitución siempre habla de la propiedad en función social, del hombre en función social, siempre en función social, pero en el eje y en el centro siempre está el hombre. El hombre no puede ser, tanto los varones como las mujeres, no pueden ser sometidos por el Estado, por la comunidad ni por nada. Tienen que tener la libertad y la dignidad. Por eso, en un Estado justicialista no puede estar sometido la persona humana. Tiene que tener libertad y dignidad, así como el sabio, como el moderado obrero, todos. Eso es el Estado justicialista, que sería una instancia superior al Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho dice, bueno, sí, acá están los derechos. Yo doy un paso atrás y que se apliquen, si no se aplican no me importa, se aplican. No, el Estado justicialista dice, acá están los derechos y se van a aplicar los derechos. Por eso a veces le dicen que es autoritario o totalitario, porque no es un Estado ausente. Es un Estado presente en que se cumplan los derechos. Esa es nuestra realidad del Estado justicialista.
que dicen que es un Estado intervencionista. No, no. Hace un Estado de justicia, hace que se haga realidad todo lo que planteamos y no queda en el mundo de las ideas. Porque si hoy leemos la Constitución y vemos lo que pasa en la realidad, ¿qué pasa? El problema hay un bache, eso condice. Pasa lo mismo con nuestro modelo sindical. Digamos, tenías el comunismo, que era un intervencionismo, y el capitalismo, un intervencionismo. O el general Perón le da la herramienta a los trabajadores como decir, este es el modelo sindical, ustedes son libres de ejercerlo y de organizarse internamente de la manera que quieran. Lo dijiste de manera maravillosa, son libres. Pueblo libre organizándose, armando sindicatos, al servicio del pueblo. En otras concepciones, bueno, el liberalismo, el sindicalismo sería un intermediador entre el empresario y el trabajador, pero siempre sería el vocero del empresario, y en el comunismo es una herramienta revolucionaria. Por eso habrán escuchado hablar desde la parte más de izquierda del tema de la burocracia sindical. En realidad, eso, en toda organización existe burocracia. Pero en la concepción que tienen los que dicen de burócratas sindicales, lo dicen desde la burocracia política. ¿Por qué? Porque el sindicato es una herramienta revolucionaria. El sindicato sirve para hacer la revolución. Después lo tiramos a la basura. Por eso lo quieren anarquizado. Y cuando hablan de base no estar organizado, estar completamente desorganizado, sin estructura, sin líderes. ¿Por qué? Porque los líderes están en la política. Es una herramienta del partido el sindicato. Perón rompe con eso. Por eso se pelea con Cipriano Reyes, porque quería hacer un partido laborista. Dice, no quiero hacer un partido del sindicalismo. Quiero hacer otra cosa. Que no era tampoco un corporativismo. Pero quería que los sindicatos sean de propiedad del pueblo, del mismo pueblo, trabajador. Y de ahí nace nuestro modelo sindical, que es más una familia que un sindicato que defiende trabajadores, porque es casi un Estado, dentro del Estado, que lo habíamos charlado, no sé lo mismo. Nacho se fue. Bueno, pero el planteo de que era un Estado. El libro que estabas hablando que es un Estado dentro del Estado, parte del Estado, que pertenece al pueblo. Y es rico porque el mismo pueblo le da fondos. Es muy interesante el tema de profundizar la concepción y el nacimiento y contrastarlo con las otras ideologías de lo que es el sindicalismo peronista, único en el mundo, modelo, e indefectible. Porque ¿cuánto le ven atacar? Está dando con un caño hace tiempo. Lo que pasa es que cuando la parte humana está bien anclada y resiste, es muy difícil destruir esas organizaciones. Porque los tenés que quebrar espiritualmente. Y cuando ya están derrotados hay que destrozar las organizaciones. Bueno, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Para la vida. ¿Qué es para la vida? Perón decía para ser peronista la única condición es ser bueno. Después se le piden otras condiciones, pero la primera es ser bueno. Porque podés ser rico, pobre, tener armas, no tener armas, pero si vos no utilizás esas cosas para el bien, no sirve para nada. La clave es cómo se utilizan las cosas, no lo que tenés, sino cómo lo utilizás. Pasamos a la novena, que dice, la política no es para nosotros un fin, sino el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Este es nuestro objetivo máximo de la estrategia, es nuestro fin superior. Y una doble finalidad de equilibrio. La política es una herramienta, la política es un medio, la política no es un fin. La política es un medio para llegar a la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Acá tenemos dos bloques, felicidad del pueblo y grandeza nacional. Entonces, China, pensamos en China. Es grande, es casi un imperio que está comiendo a todo el mundo, pero tiene todo el pueblo esclavizado, son todos esclavos. De una oligarquía plutócrata que pertenece al Partido Comunista. ¿Dónde está la felicidad del pueblo? En otros casos se busca la felicidad del pueblo regalando la nación o destruyéndola. También, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces lo que buscaba Perón era un país
grande, autosustentable, con libertad, con independencia, con justicia. Un pueblo feliz viviendo ahí adentro. Pero que en la búsqueda de uno u otro no se rompan esos equilibrios. Ahí está la concepción de Perón, cuando habla de la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Pueblo feliz en una nación libre. Los caminos que conducen a la felicidad no se alfombran de flores ni de placeres, sino de sacrificios y abnegación. Acá cuando habla de sacrificio no plantea cagarse de hambre, sino de dejar un poco de lado el egoísmo y pensar más en el bien común que en nuestras necesidades personales. Pensar primero en la patria, después en el movimiento y por último en las personas. No, las necesidades estaban satisfechas. Las Claro. ambiciones. Claro, lo que pasa es que el Estado justicialista te da todo lo que necesitas. Ahora, si vos querés 20 yates, 30 cosas, a costa. Por eso la abnegación y el sacrificio es dejar un poco de lado ¿La ambición? la ambición personal y el egoísmo. Que la búsqueda del peronismo también es la de desterrar el egoísmo. No desterrarlo de afuera, de adentro nuestro. Y eso es un trabajo nuestro, porque lo tenemos que laburar. Por eso estas son las vitales. Estos son laburos que tenemos que hacer nosotros, no lo va a hacer nadie de afuera. Tenemos que reflexionar y darnos cuenta y tomar conciencia de lo que somos, de lo que queremos ser y de cómo tenemos que actuar. Es un trabajo nuestro. Política, un medio. Si la política fuese un fin, seríamos partido claro. Estaríamos siempre pensando en tener el poder. ¿Y para qué? Para tener el poder. Entonces siempre vamos de elección a elección a tener el poder. ¿Para qué? No, para tener el poder. Para la próxima elección tener el poder. Y mientras tanto nos colonizan y nos destruyen. La partidocracia lleva a la disolución nacional. Quinta verdad. En la nueva Argentina, el trabajo es un derecho y es un deber. Porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Tenemos dos temas. El tema del trabajo y el tema que dice la nueva Argentina. Eso significa que cuando asume Perón, cambia la Argentina. Ahora, ¿qué había en la vieja Argentina que había encontrado Perón? Digamos, en la Argentina pre-revolucionaria, pre-justicialista. Había una Argentina colonial y oligárquica, con injusticia social, económicamente colonial y políticamente sometida. Sometida a los caudillos, a los círculos políticos, a las oligarquías políticas. Y en la nueva Argentina encontramos una Argentina justa, libre y solidaria. Un pueblo con una misión. Cuando hablamos de pueblo ya hay una conciencia social. Porque si no hay conciencia social sería una masa. Esa es la concepción que tenemos, a veces cuando se dice el pueblo peronista, es porque hay una identidad nacional. Y cuando se habla del pueblo argentino tiene que haber conciencia social. Conciencia social base para la solidaridad social. Solidaridad social base para la unión nacional. Si no están esas cosas, nunca vamos a llegar a la unión nacional. Porque tiene que ser una unión en la forma de pensar y en la forma de sentir. Por eso es tan importante el adoctrinamiento. En realidad el adoctrinamiento es contrarrestar el adoctrinamiento que están haciendo los canales de televisión, que te dicen que el peronismo, que la culpa es del pueblo, que el peronismo es problemático de hace 70 años, que eso es adoctrinamiento puro. Por eso no te hablan del pueblo, te hablan de la gente. Te hablan de la gente, te hablan de los individuos, te hablan de tus sueños. Yo me lo he leído más Michetti antes de asumir la campaña, decía yo vengo a cumplir los sueños de cada uno de ustedes. ¿Qué hija de puta? Lo bien que sabe, claro, ellos tenían una ideología detrás. La ideología liberal, individualista, egoísta, meritocrática, eso del darwinismo social, que sale la cabeza al otro para cumplir tu sueño, donde la moral queda de lado. Esto es, hay que ganar o ganar. Y nosotros estamos en la otra vereda. Antagónicamente, somos antagónicos a ese pensamiento. Nosotros es la solidaridad, la búsqueda del bien común, cumplir un sueño colectivo y después nuestros sueños personales. Por eso siempre en eso la proyección del bien común en función social de nuestros actos y de nuestras políticas.
Nueva Argentina. Y el trabajo es un derecho y un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. El trabajo es una dignidad y es liberador. Bueno, esto tiene un trasfondo filosófico terrible, pero bueno, es una dignidad, se le respeta que el hombre trabaje con el sudor de su frente para ganarse el pan. Hay que darle la oportunidad, porque el Estado justicialista es un Estado que da oportunidades, da posibilidades a todos los trabajadores. A diferencia de ahora que hablan de la meritocracia, de que algunos arrancan con miles de posibilidades y otros arrancan con pocas posibilidades o con ninguna posibilidad. Entonces dicen, bueno, esas cosas no las vemos. Pero en un Estado justicialista todos arrancan con posibilidades, con las mismas posibilidades. Por eso estaba lo de la educación pública, por eso estaba lo de la salud pública, todos tenían el acceso a la salud, tengan más guita, menos guita. En los colegios públicos estaban los ricos, los pobres, estaban todos. La universidad obrera. Permitime sumar a eso la jubilación, porque era una conquista peronista. Todos los beneficios para las madres solteras, había hogares para que pudiesen salir adelante. Estaba la Fundación Evita, que era, digamos, como la cristalización de la ayuda social, de la solidaridad social. Había un Estado presente y una fundación y un movimiento nacional trabajando por el pueblo para darle oportunidades, posibilidades. No le daba el pan, le daba la posibilidad de trabajar. Eso es realmente lo que a veces dicen que los peronistas somos vagos y ahora con el tema del plan y todo eso. En nuestra concepción no. Lo que pasa es que hay veces que no están dadas las condiciones para generar esto. Tenemos que desarrollar que estén dadas las condiciones para que trabajar sea un derecho y un deber. Tiene que ser una realidad. Esa tiene que ser nuestra búsqueda. Nosotros tenemos el principio. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, ahí viene la capitalización doctrinaria. Hay que sentarse y hacerlo. Buscar cómo miércoles hacemos para que el trabajo, todos tengan acceso al trabajo. Que haya pleno empleo, industrialización, eso hace la elevación de los sueldos. Todo beneficio. La distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza a través del Estado. Sí. Redistribución, pero siempre decía redistribución de los bienes materiales y bienes espirituales. No solo era lo material, sino lo espiritual. Que todos tengan el mismo acceso a la elevación espiritual, la cultura. Por eso hablaba tanto de la cultura nacional, como popular. Que antes de esa vieja Argentina colonial, eso pertenecía a oligarquías, había oligarquías culturales, había oligarquías políticas, había oligarquía democrática, que ellos eran la gente de bien, los otros eran apestosos, eran animales, iban ahí y eran como burros de carga, no tenían derecho. Una Argentina áspera con la que se encontró Perón. Y obtuvo mucha resistencia porque cuando cae Perón empieza a sacar privilegios. Y a los que le sacan privilegios se llenan de odio. Por eso hasta han bombardeado la Plaza de Mayo, con la gente ahí. Eso es puro odio, es irracionalidad pura. Ceguera. Bueno, Nueva Argentina, el trabajo es un derecho y un poder. Y un deber. Bueno, acá, vivimos en una época, esto decía Perón, vivimos en una época de recuperación nacional, donde los privilegios del dinero y las castas son sustituidos por una nueva dignidad, la del trabajo. Este es revolucionario como pensamiento, donde los privilegios del dinero y las castas son sustituidos por una nueva dignidad, la del trabajo. Baja el imperialismo del dinero, lo somete por el del trabajo. Bueno, ahora vamos entrando a las movimentistas. Ya habla, digamos, del pueblo organizado en la lucha política. Movimiento lo podemos definir como una fuerza cívica en acción permanente. Es un pueblo consciente y organizado. Todo un pueblo, luchando por su dignidad y por su libertad. Dice Perón, el peronismo es un movimiento abierto a todo el mundo. Dentro de nuestro movimiento no se necesita tener títulos universitarios, ser intelectual ni tener 4 apellidos para integrar el gobierno de Perón. En él hay hombres de todas las condiciones sociales, médicos, abogados, obreros, ricos, pobres, de todas las clases.
pero sin ese espíritu oligarca que es la negación de nuestro movimiento. Parece un nuevo elemento que es el espíritu oligarca. Siempre hablando de que Perón llevaba al plano espiritual. Cuando hablaba de la raza hispanoamericana, no hablaba de una raza biológica, sino una raza espiritual, en el cual nos atravesaba la cultura. Y la identidad era espiritual. Y no se fijaba en el color de piel, en los rasgos, en la proveniencia, en las nacionalidades. No se planteaba más en un sentir y en un pensar. Bueno, segunda verdad. El peronismo... volviendo al espíritu oligarca. Séptima verdad. Ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en un oligarca. Entonces, esto es algo que hay que reflotarlo, porque parece como que los oligarcas están del otro lado. Pero puede haber un oligarca dentro nuestro. Esa es la cuestión. Por eso les decía que te interpelan estas cosas. Hacer un análisis interior es utilizar un oligarca. Planteos: humildad, bondad y abnegación. El peronismo es un equilibrio espiritual. La primera condición para ser peronista es ser bueno. Bueno de forma, al exterior y de fondo. Sí. Vos sabés que me quedé pensando con lo que dijiste, bueno, ahora que se cumplió la fecha de los 64 años del golpe del 75. Y además, ayer se cumplió, también no olvidemos que bombardearon Mar del Plata en el Senado. Sí. Estaba pensando, así como la CGT en el último consejo, uno de los últimos consejos directivos de la CGT se trató de la beatificación de Evita. Sí. Pensar en esto que nosotros tenemos que hacer, ir hablando con cada uno de compañeros, institucionalizar esto. Por ahí que la CGT, no sé si no, hay algo que estoy pensando ahora con esta charla, pero llevar esas fechas, institucionalizarlas y que el Estado se baje, digamos, una línea de memoria. Tiene que haber un gobierno peronista para eso. No, tal cual, por eso, ahora va a haber un gobierno peronista, no duda de eso, pero que lo tenemos que hacer porque realmente pasa desapercibido una fecha y un ataque terrorista. Lo que pasa es que recordar esos eventos nos trae ciertas discusiones. Por eso el gobierno de Macri no quiere hablar del pasado, porque el pasado, cuando viene al presente, trae debates. Sí, también. Y ellos no quieren ciertas cosas, entonces ocultan el pasado. En nuestro caso, nosotros somos memoriosos. Esta semana estuvimos recordando lo de la noche de los lápices, lo del bombardeo del 16 de septiembre. Ferra, hoy presentaste una placa que hoy Sí, hoy 45 años de la ley contra el teletrabajo. Ah, bien. es como una herramienta del LST, ¿no? Y tener ese recuerdo también nos da una trascendencia histórica, de decir, hubo gente antes que luchó. Y nosotros seguimos en esa línea. Totalmente. Va a venir gente que va a luchar. A mí me pasa, digamos, como que en cierto modo siento como que nos quedamos un poco solos y solas porque al no estar en la institución, digamos, del Estado, bueno, ahora está un gobierno joso, ¿no? Pero digo, antes una autocrítica también a lo anterior, que es la nuestro, de no tener ese apoyo y estar solos en el reclamo y que sea una cosa que, bueno, sí, pasó hace un par de años, pero bueno, bombardeó la plaza, murieron 300 personas. Pero sacaron los próceres de los billetes, ¿sabes? Las cosas que podrían haber hecho si les iba bien. Claro. No Pero hay que tenían recordar ni- que no solo hicieron eso, sino que no pudimos nombrar a Perón y a Evita, la discusión del IAPI, digamos, o sea, fueron cosas, digamos, que vos la empezaste a leer. Y se pensaron, son tan brutos que se pensaron que con un decreto iban a hacer desaparecer al peronismo. 4161, que estaba prohibido nombrar a Perón, tener escudo. Miren, el que hizo ese decreto llega a ver, llegan a traer una máquina del tiempo, acá se como hace pegar un tiro en la cabeza. Bueno, eso en la discusión sirve un montón, porque a la vanguardia nos prohibieron. Así que bueno. Hay una frase con respecto a lo que dice, hay una frase muy interesante de Walsh, no sé si seguramente la han escuchado, esta de que nuestra clase dominante pretende que no tengamos historia, que no tengamos héroes, que no tengamos mártires. Parece que es un poco lo que estás hablando, porque dice que como que cada lucha tiene que empezar de nuevo, ¿cierto? Sí.
Bueno, si se siente más, si un peronista se siente más que otro, es un oligarca. Y si un peronista se siente menos, es un peronista vergonzante. Los famosos tibios que odiaba Evita. Por eso dice, sí, soy peronista, pero después se esconde. Son peronistas para la conveniencia. Y la onda del peronismo dice, esto es Evita. Lo que a mí me preocupa es que pueda retornar en nosotros el espíritu oligarca. No dice que le tenía miedo a los oligarcas, sino que lo que me preocupa es que en nosotros retorne el espíritu oligarca. A eso es lo que más le tengo miedo, mucho miedo. Y para que eso no suceda, he de luchar mientras tenga un poco de vida. Para que nadie se deje tentar por la vanidad, el privilegio, la soberbia y la ambición. Vicios, no virtudes, vicios. Vicios que hacen al oligarca. Que a veces se confunde, se le da una visión materialista al oligarca. Es decir, que tiene plata. No. El oligarca es el que es vanidoso, lucha por el privilegio, tiene soberbia y es ambicioso. Y puede estar en cualquiera, puede pasar a cualquiera. Así que vamos armando todos los conceptos. Espíritu oligarca. Pasamos a la segunda verdad. El peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no peronista. Cuando hablamos de círculo, estamos hablando de oligarquía. Elite. Así es. El peronismo, si volvemos, ven que acá nada se contradice. Todo está relacionado con todo. Si decimos que es popular, tiene que ser abierto, no tiene que ser concentrado de élite o oligarca. Es popular, es abierto. El peronismo le pertenece al pueblo. Somos un movimiento abierto, no existen vanguardias. El movimiento trabaja para la unión nacional y los intereses populares. No somos un partido, somos pueblo. Dice Perón, un peronista que no conozca, que no sienta, que no sirve al pueblo, para mí no es peronista. Yo soy un peronista a la usanza del pueblo trabajador que no sabe vender a su patria, que no sabe ser abogado de empresas extranjeras, que no sabe cambiar la dignidad de nuestro pueblo con un puñado de monedas. Por eso le sacaban a patadas a Nietzsche, que bombardearon todo y estuvo 18 años exiliado, porque nunca se vendió. Laburó siempre para el pueblo y por eso el pueblo lo ama. Esa es la realidad. Y lo trajo el pueblo. 18 años luchando para el pueblo. Lo salvó el 17 de octubre del 45 y después tuvo 18 años luchando para que vuelva a España y encontrarse con él. Es disparatada nuestra historia. A veces es difícil de comprender. Por la magnitud, estamos hablando de muchos años, de una gran cantidad de gente. Uno se podría haber pensado que en esos 18 años se podría haber diluido el peronismo, de haber desaparecido, ¿no? Y cada vez crecía más. Coordinó completamente la política de elecciones, ¿no es cierto? Pero gobernaba el país desde 12.000 kilómetros, manejaba el movimiento nacional desde 12.000 kilómetros, condicionaba la política, a los políticos, a los gobernantes desde 12.000 kilómetros. Díganme si eso no es poder. Ahora, ¿de dónde radicaba el poder? Si él no tenía un poder fáctico, era un exiliado que vive en España. Pregunto, igual, cuando dejamos los 18 años de la propagación del peronismo, que todo fuera, y decir que el peronismo no se dividió, y mi impresión es Ezeiza, ¿no se dividió el peronismo de alguna manera? No, fueron... Fueron pugna de poder, pugna de poder dentro del movimiento que existieron. Peleas por de poder dentro del movimiento. Cuando hablaba, que también le ha sucedido dentro de su gobierno en los años 40, 50, ha tenido unas peleas terribles, dentro de la CGT terrible. Evita llevó unas batallas terribles para echar a ¿quién era? Bill Gates, que era el comunista. Pero tardó como 3 años Evita para arrancarlo. Siempre hay pugnas de poder, pero Perón los quería a todos adentro, todo dentro del movimiento. Por eso nunca echaba a nadie. A veces echaba, pero digamos, simbólicamente, porque al otro día iba y lo llamaba para tomar un café. Tenía esa concepción de manejar muy bien el poder.
muy bien, sabía negociar. Una vez leí un libro que lo critica a Perón, de un coronel, no me acuerdo cómo se llama. Y dice que el coronel le pregunta a Perón, dice, ¿cómo va a ser la revolución? Usted no tiene plata, no tiene partido, nada. Muy simple, dice. Voy a poner el queso arriba de la mesa y lo voy a repartir. Esa es la concepción de Perón de poder, de construir poder. Diferente a veces uno conoce ciertos dirigentes políticos que quieren el queso, se lo llevan así, se lo ponen en la mochila y se lo llevan corriendo. Después se le diluye todo lo que hace. Él sabía manejar esas ambiciones que tenía cada uno y le daba lo que necesitaba. Sabía satisfacer las ansias de poder. Por eso tenía hasta los enemigos número uno los tenía dentro del gobierno. Tesey, que fue vicepresidente, el traidor más grande del movimiento nacional, incluso como vicepresidente. Pero lo tenía controlado. Sabía todos los movimientos, sabía lo del derrocamiento, sabía todo. Es otra concepción de Perón que también creo que se la sacan de Napoleón. Napoleón decía a los enemigos cuanto más cerca mejor. Es un bocho. También uno tiene que ser medio como un faquir para bancarse eso. Perón decía, en política tenemos que ser un faquir. Y de esto lo recontrabajo. Política es tragarse sapo cada 10 segundos. Y quizás tener al peor enemigo al lado y bancarlo. Y el que se enoja pierde. Porque acá uno no está. El que se enoja está. No la tengo acá la frase, pero Perón decía: el que se enoja porque está trabajando por los intereses personales. El que está trabajando por intereses colectivos nunca se enoja. Bueno, todo círculo político es antipopular, por lo tanto no es peronista. Verdad 3, el peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo lo es solo de nombre. Acá ya empieza a construir la identidad colectiva del movimiento, como es en la acción del peronismo. Reemplazo del caudillismo y círculos por un movimiento orgánico. Escala de valores, primero la parte. Sexta verdad. Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Después volvió y dijo, para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Que en realidad siempre lo dijo, porque cuando habla de Unión Nacional está hablando de todos los argentinos, ¿no? Pasa que nunca hizo una apotecma. Para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. En este caso, cuando dice para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista, sigue vigente, pues él lo estaba planteando en la lucha política, en esta guerra de la política. Lo mejor que puedes tener al lado es un peronista que piense y siente como vos, o un aliado. Eso es importante, porque es tan importante un peronista. En la lucha política nada mejor que un compañero, unidad ante todo, unidad en la concepción y en la acción, unidad, solidaridad y organización. Son las bases del movimiento, la tríada de la base del movimiento nacional. Unidad, solidaridad y organización. Que decía que la solidaridad daba la cohesión, la organización daba la potencia. Es muy interesante. Y esto se va a dar en la próxima de conducción, todo lo que es conducción y organización. La 10. Los brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos le damos un abrazo, le damos al pueblo un abrazo de justicia y amor. Dice Vita, no es filantropía ni es caridad, ni es limosna, ni es beneficencia, ni siquiera es ayuda social. Aunque, para darle un nombre aproximado, yo le he puesto esto. Para mí es estricta justicia. Lo que más me indignaba al principio de la ayuda social era que me calificasen de limosna o de beneficencia. Es un acto de justicia la solidaridad social. Ahí recaemos siempre el nombre del justicialismo, ¿no? Justicialismo como ideología porque le hace hincapié a la justicia social. Nosotros hacemos todo el análisis en base desde la óptica de la justicia social. Por eso tenemos unidad de concepción. Porque si todos analizamos desde la justicia social, siempre vamos a coincidir. Vamos a tener disidencias, quizás, pero mínimas. Y si esa justicia social todos la sentimos, tenemos esa sensibilidad ante la idea, más nos va a unir.
y en una entrevista a Perón dice: mientras yo construía la casa grande que nos iba a cobijar a todos, ella abrigaba a los que estaban afuera para que no se mueran de frío. Porque decía que cuando estuviese terminada la revolución y hubiese un Estado justicialista, la ayuda social ya se iba a terminar porque iba a haber justicia para todos. De manera legal, formal, a través del Estado. Bueno, y ahora pasamos a las políticas, que son objetivos estratégicos y tácticos. La que planteaba hoy Nacho: la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Todo lo contrario al gobierno que tuvimos ahora. Fíjense que de la verdad que llevábamos cantando, todo lo contrario a lo que hizo este gobierno. Es impresionante. Si las leemos al revés, estamos hablando de macrismo. Es muy fuerte. Satisfacer los deseos y anhelos del pueblo, cuidar sus intereses, ejercer justicia social, ejercerla, no tan solo predicarla, sino ejercerla. Escala de valores: primero la patria es el pueblo. Escuchen esto. No vamos al siglo XIX con las democracias imperialistas capitalistas. Vamos al siglo XX con las democracias sociales. Y así es como creé toda la doctrina y la lancé hacia el siglo XXI. O sea que no andamos tan mal, porque Perón ya estaba pensando en esto, en la racia. Quizás no lo comprendieron mucho allá, pero ahora hasta nos cuesta comprenderlo, porque quizás la lanzó al siglo XXII. Estaba muy avanzado, pero muy cuando planteaba que él estudiaba mucho historia militar. Él tenía hasta una filosofía de la historia, de que la historia se iba repitiendo, iba teniendo unos reflujos, que eso lo dice en Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder. En la política... Sí, son 2-3 horas espectaculares, es una clase magistral, es un derroche de magia. Que ahí hace el planteo que la política son actos que son similares a los anteriores, pero se van modificando, como que siempre hay un patrón que se va repitiendo. Y él planteaba también, con cuanto a la historia, él era determinista y fatalista. Él decía que íbamos hacia las democracias sociales y que estábamos en una etapa histórica que se llama la hora de los pueblos, en el cual los pueblos ya tienen conciencia del pueblo, tienen la educación y la elevación cultural y pueden tomar sus propias decisiones, porque el Estado le da la libertad suficiente para que a través de sus actos y sus determinaciones sean responsables de lo que van a hacer. Son los pueblos los que van a determinar el destino de las naciones. La hora de los pueblos. Ya no hay más vanguardias, no hay más iluminados, nada. Son el gran pueblo organizado y con conciencia, llevando los destinos de la patria. Eso es la hora de los pueblos. Y él decía que ese era el destino histórico de la humanidad. Así como hablaba de nacionalismo, continentalismo y universalismo. Que había un determinismo, que hacia eso iba. Perón apuntó ahí todos los cañones. Y con el tema del fatalismo, él decía que si las organizaciones no iban en ese camino, se morían. Por eso hablaba mucho de la muerte de los partidos políticos. Hoy tenemos 800 partidos políticos. En parte, casi como la disolución, ¿no? Se armaron frentes como para sostener la caída, porque antes los partidos eran 2, 3, tenían un poder increíble y ahora se está diluyendo muchísimo el poder, porque es una estructura que no va con esta etapa histórica. Pero sí va con esta etapa histórica el sindicalismo. Por eso crece y es poderoso. Y por eso es el enemigo número 1 del imperialismo. Esto es muy simple. Cuando avanza el imperialismo, retrocede el sindicalismo. Cuando avanza el sindicalismo, retrocede el imperialismo. Es así. No hay término medio. No se puede dar un paso al costado y pasa el imperialismo. Esto es una pugna de intereses. Siglo XXI, ya estaba hablando del siglo XXI y en una carta que le manda a Cook dice que no, los europeos tienen la manija de las ideologías. Dice, quizás en el siglo XXIII, XXIV el justicialismo va a agarrar la manija en el mundo como ideología mundial. No sé qué tendría la cabeza Pocho, pero es una locura. Estaba hablando del siglo XXIII, XXIV. O sea que le tenía mucha fe al justicialismo. Pasa el tiempo y uno se da cuenta de que esto está avanzando terriblemente.
Más cuando Agustín viene acá y se saca una foto con Perón y Evita atrás, un cuadro, y vos decís, ¿qué onda? No, claro, tenés a Francisco promulgando el justicialismo a nivel global. O vienen pensadores de afuera y hablan de la bella de Perón. De acá, lo que quieren prender el fuego todo, quieren prohibir, ocultar. Se estudia en las universidades, es un fenómeno maravilloso. Que no es solo de libro, volvemos, es una realidad. Viven en el pueblo, viven en las organizaciones sindicales, eso es peronismo puro, hecho es peronismo puro. Dani, nunca salimos ilesos, pero en este mismo rubro histórico, por llamarlo de alguna manera, hace 40 años nos costó 30.000. Sí. Hoy podemos decir que tenemos algunos compañeros presos y podemos hacer justicia a partir del 10 de diciembre. Sí, si querés, el genocidio de acá de alguna manera se comete con el hambre, ¿viste? En esta etapa me parece que es una cuestión ahí. Ha cambiado el imperialismo. Sí. El imperialismo fuerte, el hambre también estaba presente. Porque no solamente que metieron preso y mataron 30.000, también hambriaron al pueblo en su oportunidad. Sí, creo que igual. Esta vez se conformaron con hambriarlo y con meter a preso a uno de nosotros, hace los meses. Sí, pero gracias a Dios no avanzaron con la reforma laboral. Yo creo que ahí hubiese sido una estorrada muy fuerte. Y más por justamente lo que se celebró. Porque la desindustrialización, ¿a quién atacan con la desindustrialización? La desindustrialización del país es un ataque directo a los sindicatos. Como no los pueden eliminar de una manera formal o con una manera indirecta para destruirlos. Y es desindustrializar el país. No los pueden bajar los sindicatos. Y no sé, este compañero, ¿cuánto ha bajado el porcentaje Gómez mata, compa? No, a vos te sí. Claro. Y bajó un montón. Sí. Pero resiste, sigue existiendo. Resiste y sigue la lucha y no, es como somos locos. Lo de Evita, convertirnos en oligarca, nos ha pasado algo parecido, se puso una autocrítica. Que se compró el autito y se fue a esa Pinamá, se creyó oligarca. Ahí hay una autocrítica también. Por eso a veces está bueno darle esta lectura a las 20 verdades, por este orden de las vitales, de lo que corresponde, después de ir a hacer un análisis interior, porque desde ahí arranca el peronismo. El peronismo no está afuera, el peronismo está dentro nuestro, y se manifiestan nuestros actos. Es así, cuando somos un montón actuando de la misma manera, es peronismo masivo. Esa es la realidad. Quería aportar el dato, en el último congreso de la UOM, que fue en abril, estaban hablando, después de un récord histórico de reafiliación, obviamente, imaginen en qué gobierno, 2003, 2015, de 50.000 afiliados con problemas. Es una barbaridad. Estaban hablando de una cantidad de trabajadores inmensa. Lo dividí por el tiempo que fue tan poco tiempo, se te dan unos números. Y lo que no entienden de nosotros, que nosotros no somos una maquinaria política, nosotros somos una maquinaria espiritual, eso es lo que nunca van a entender un carajo. Por eso no nos pueden descular. Por eso a veces lo estudian los académicos y lo quieren hacer un análisis racional. Y esto sí es algo racional, pero hay una cuestión mística. Esa idea que se hace sentimiento. Acá cuando vino, dirige nuestros actos. Cuando vino en mayo, me parece, Luis, define a Perón como el último profeta ontológico. Sí. Es una gran definición que da. Sí, porque Poncho estaba zarpado. Encima lo bajaba a la tierra todo, no era académico. A veces tenemos un dilema con los predicadores que lo academizan mucho al peronismo. Yo me interrumpo antes de que se despida. Un aplauso para el compañero Diego Francuná. Gracias, Diego. Ya terminamos, quedan poquitas. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres los que trabajan. Esto es muy interesante, porque acá está gran parte de la filosofía política. No existe división de clases, hay una sola clase, los laburantes. Categoría totalizadora, pueblo. No hay evolución social selectiva. Considera al hombre por lo que hace y no por lo que tiene. Esa es nuestra concepción. No miramos cómo está vestido, sino cómo se comporta. Pues las clases sociales les pasa lo que quieren. Y cuando hoy hablaban de clase media, es la clase promedio.
Y lo que buscaba Perón es decir, menos rico, menos pobre, ir achicando ese coso y que todo sea una gran clase media. En realidad no se llama clase media, sino clase trabajadora. Y no es igualitario que todos tenemos que cobrar lo mismo. No, va en base a nuestro esfuerzo, a nuestras capacidades, pero todos tenemos las mismas posibilidades, nadie va a estar, nadie se va a caer del sistema, como ahora que el 40% de la población que se cayó del sistema. Porque es eso, el capitalismo no influye el capitalismo. Si cae el sistema que se muera, es un gil que no hizo el esfuerzo para meterse en el sistema. Te mandan los libros de autoayuda para que se puedan cambiar tu voluntad y meterte de nuevo en el sistema y luchar con un lobo de los otros hombres, que comas el hígado y pueda crecer. Eso es el liberalismo. Nosotros todo lo contrario, nosotros desterramos el egoísmo y a través de la solidaridad social sacamos a todos. Y a través de la caridad, de la ayuda, de los que andan mal, tenemos una mano, miremos nuestro escudo. Nuestro escudo es una mano de arriba y una mano de abajo. La de arriba le tira de abajo. Yo creo que esos son los valores que tenemos que volver a construir, porque digamos a través de este proceso neoliberal reflotaron el tema del individualismo, de la meritocracia. Hay que volver a construir la mística. Tal cual. Digamos, la doctrina no solo sirve aprenderla, sino que hay que amarla, apropiarse de ella, que es del pueblo y para el pueblo. Si uno lo estudia a Perón como hablaba, estaba todo el día hablando de esto, de valores. No, hablaba poco de política, estaba todo el día hablando de valores. De cómo había que comportarse, de no ser oligarca, de no ser egoísta, de ser solidario, la organización, unidad, organización y solidaridad. Siempre hablaba de lo mismo, de los valores humanos. Cuando él vuelve, cuando él vuelve en los 70, dice, yo vengo a reconstruir al hombre argentino porque está destruido. Destruyeron sus valores. Igual la penetración. que en este momento también está todo propicio para lo mismo, ¿no? Porque si bien hay mucha gente que está cagada de hambre, no tiene laburo, siempre hay contención, hay una gran contención y por hoy en el país. Sí. Está todo dado, el terreno sembrado para que cambie todo. Sí. Y en eso estamos nosotros. No necesitamos hacer una organización para hacer eso. Cuando estamos sentados en una mesa, de hablar con alguien, intentar cambiar la forma de pensar, de hacerlo reflexionar, no tirándole una botella por la cabeza, sino haciéndolo reflexionar y hablándole. Y a través de la solidaridad, hacer peronismo sin ser peronista. Igual hay mucha gente que es peronista y no lo sabe. Que en realidad peronistas somos todos. Peronistas somos todos. Algunos a favor, otros en contra. Porque los que putean al peronismo también sirve. Yo tengo la Fundación Fernando Iglesias de Punto Fondo para que siga sacando libros, porque Fernando Iglesias es un creador de peronistas. Los libros tan rancios y odiosos que escribe a la gente, cuando lo lee, se transforma en peronista automáticamente. Cuando lo escucha a Fernando Iglesias, es un transformador, un creador de peronistas. He hablado con mucha gente que se ha hecho peronista por el odio de los oligarcas hacia el peronismo, no tanto por el peronismo mismo. Lo que pasa es que si lo analizamos desde el punto de vista electoral, nos tiene que preocupar que hay un 30% de la población que es oligarca, gorila, y que piensa que para que ellos puedan tener más, el otro tiene que tener Bueno, está la nueva clase del oligarca pobre, el plutócrata pobre. Claro. Está la nueva clase que no llega a fin de mes, se caga de hambre y piensa como. Pero toda esa gente está latente con un resentimiento que no puede esconder y que sigue vigente. Sí. Entonces hay que hacer un trabajo. Es cambiar. También parte del trabajo, Perón decía, nosotros no hacemos lucha de clase, nosotros no vamos a matar oligarcas. Nosotros queremos transformar. Decía Perón, es transformar la oligarquía en pueblo, con la toma de conciencia social. Perón, cuando hace la Constitución del 49, no le pone límites, decir, para esto sí, para esto no. Va y se lo da a todo el pueblo argentino en la Constitución del 49. Por eso el tema de los derechos le llegó a todo, la jubilación le llegó a todo. No dijo, los oligarcas, los antiperonistas no tienen derechos, los radicales no tienen derechos. Fue para todo. Que eso no se lo remarcan en el peronismo. Y después fueron y nos prohibieron, no nos dejaron votar porque éramos peronistas. Tenemos otra concepción nosotros. Nosotros no somos el todo. Nosotros unimos al todo con las partes. Integramos. Tratamos de hacer un todo. Por eso tenemos esa concepción de movimiento.
Hagamos las partes, las integramos, todos con su identidad. Nadie tiene que perder su identidad. Todos traen su identidad y hacen su aporte. Ahí está también el tema de la dignidad y de la valoración de la persona. O vos traes tu identidad, no te la licúo y te digo yo te doy la identidad, como hacen otras ideologías, que no te permiten tener tu identidad, sino que te la transfieren en las vanguardias. No, el peronismo es otra cosa. Y no es tanto de la idea, sino de la realidad y de los hechos concretos. No nos queremos cagar de hambre, queremos ser un pueblo feliz. Esa es la historia. Verdad 8. En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. El tema del egoísmo y la solidaridad. Volvemos a lo mismo. La patria es el pueblo, decía Perón. No son ni la vaca, ni la tierra, ni los trenes, ni la soronga, no, el pueblo. El movimiento trabaja para el bien de la patria, fin superior. El hombre dentro del movimiento trabaja por el bien común, sin sacrificar su individualidad. Ahí está el tema de la identidad. El peronismo te da una identidad, pero también requiere el aporte de tu identidad. Que vos con tu identidad le des un aporte. Es muy extraño, porque al permitirte llevar tu identidad al movimiento, uno se forma parte automáticamente del movimiento. Se siente peronista al instante. Por eso es tan rápido se fabrican los peronistas. El sindicalismo también. Claro, vos cantás la marcha y ya estás adentro. Después lentamente te vamos así. Primero la marcha, primero cantás la marcha. Cuando dice sí, me simpatiza el peronismo, listo, ya estás adentro. Con el tiempo estás frito, estás leyendo Melón y quedándote con gorila. Bueno, 11ª, el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. El héroe lucha por amor. Ahora que está mucho el tema del amor y el odio, que a nosotros nos mueve el amor y a los anti nos mueve el odio, porque para ser anti tenés que odiar algo. Y es más, te da tu identidad ser anti algo. Y nosotros no somos anti nada, nosotros luchamos por la libertad y la felicidad de nuestro pueblo, y la dignidad. Nosotros no tenemos enemigos permanentes. Nuestros enemigos son los que nos combaten y no nos dejan ser libres. Nosotros luchamos por nuestros ideales. Somos pro ideales. Somos anti algo. No nos da la identidad otra cosa. Como una cuestión dialéctica. Nosotros tenemos un fin. Bueno, obviamente te vas ganando los gorilas, etc. Pero son circunstanciales. Esta es nuestra identidad. Yo siempre digo que esto es el ADN del peronismo. Cada uno dentro, ese ADN entra dentro de ustedes y se transforma de una manera particular, que cada uno le da una impronta. Eso es una identidad colectiva del peronismo. Hablando del tema hoy de la ortodoxia, que se fue Nacho, no hay dogmatismo acá. Si vieron, estuvimos hablando al principio. No traje esquemas así cuadrados, de decir hay que pensar de esta manera, así el que se sale de ese esquema lo fusilamos. O lo mandamos a un blanco. No. Hay principios. En cada uno entran los principios y se van desarrollando de una manera que cada uno le da la impronta. Y se conforma un alma peronista. Y se encuentra con otras almas peronistas y van laburando en conjunto. Naturalmente se da eso. Así como cuando uno se encuentra con un peronista que es de la otra parte del mundo y charlan el mismo idioma. A veces dice, hablamos el mismo idioma con este. Es este fenómeno. Si vos sentís de una manera particular y pensás de una manera particular, obviamente que vas a hacer los análisis muy similares. El tema del vocabulario también es importante. Palabras, explotar muchas palabras. Bueno, la patria, después el movimiento y luego los hombres. El peronismo anhela la unidad nacional, no la lucha, desea héroes, pero no mártires. Escuchen esto. No luchamos contra nada en especial, luchamos por nuestros ideales. Solo queremos la unión del pueblo para conquistar nuestros objetivos. La felicidad y la grandeza nacional. Nuestra identidad no se construye en base a odios y rencores. Nos moviliza el amor del pueblo, para que sea digno y soberano. El amor construye.
El odio es destructivo. El justicialismo quiere incorporar al movimiento a todos los argentinos que tengan nuestros mismos ideales de bien nacional y que anhelen reivindicar los valores permanentes de nuestra alma argentina. Juan Domingo Perón. Bueno, y la última de este paquete de políticas es: en la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. Volvemos al tema de la nueva Argentina. Siempre hablamos no de refundar la Argentina, sino de darle una nueva impronta. Sacarla del sistema capitalista y meterla en el sistema justicialista. Con un nuevo orden social, un nuevo orden político y un nuevo orden económico. Y una cultura nacional. Esa sería la cuarta bandera, que Perón nunca la instauró institucionalmente. Pero la cuarta bandera es el tema de la cultura nacional. Porque sin cultura nacional estamos fritos. Lo hablan en el modelo argentino con el tema de la penetración cultural sinárquica. Es muy interesante el análisis que hace, hoy en día está pasando a través de los medios. No se hablaba en esa época de la guerra de cuarta generación, pero él ya lo veía venir con el tema del hombre niño, etc. El campo de batalla no está acá en nuestras cabezas. Cuando conquistan nuestras cabezas estamos fritos. El imperialismo se hace invisible, el colonialismo se hace invisible y vos sos el culpable, te van manipulando, te van metiendo en una red que no podés salir. Salvo los peronistas que estamos, digamos, inmunizados con el tema de la doctrina de cosas y no somos ningunos boludos. Nos damos cuenta de las cosas, lo vemos. Dani, ¿te parece bien si tenemos a ver qué piensan, qué les parece? Para ella terminó, es el último. Dice: nosotros luchamos por la bondad y la bondad está en el corazón de todos los niños. Pero el problema de la niñez es un problema nacional. Y los pueblos, los gobiernos que renuncian a resolverlo, renuncian al mismo tiempo por el porvenir. Y nosotros no renunciamos al futuro, sino que no renunciaremos jamás a él. Y estaremos luchando para mejorarlo y valorarlo lo que vendrá después. Porque luchar por los chicos es luchar por el bienestar futuro de la nación. Después viene del 15 en adelante, es como el plan de descolonización de la Argentina. De pasar del sistema capitalista imperialista a un sistema justicialista, que dice como doctrina política realiza un equilibrio entre el individuo y la comunidad, como doctrina económica, como doctrina social. Queremos una Argentina socialmente justa, económica libre y políticamente soberana. Constituimos un gobierno organizado, un Estado organizado, un pueblo libre, también organizado, y en esta tierra a lo mejor tenemos eso algún día se puede hacer, porque esto es un paquete que puede estar hablando de semanas. Así que bueno, esto es todo y ahora quiero escuchar el análisis del otro lado. ¿Qué les parece? ¿Qué sienten? Si les parecía que las 20 verdades se atrasaban. Y creo que tiene mucho de simpleza, ¿no? Va con la naturaleza misma. Creo que de ahí es la base de todo. El tipo, pero bueno, tiene una visión, logra esa visión. Macro, es todo, totalizador. Es muy grosso, muy grosso. Y no sé si han escuchado alguna vez que el peronismo atrasa, que son ideas viejas. ¿Han escuchado eso? ¿Les parece que atrasa? Está adelantado. Y quizás no lo comprenden. ¿Cómo va a atrasar si el modelo argentino para el proyecto nacional se habla de ecología política cuando nadie hablaba de ecología política? Total. Entonces estamos bien parados. No, acá toda la discusión abarca. Todas. Sareta, ¿su opinión? Sí. Sí, me gusta poner como de... No, yo me quedé hoy con una cosita, pero lo que dijiste es una referencia con China hoy. Que estoy seguramente con el peronismo, ahora capaz que entendiendo de dónde vienen y la cantidad inmensa de pueblo y la cantidad de hambre que tenía, no sé si no tiene una cosita de peronismo. Digo, no digo que sea peronismo, digo, pero no sé si hoy en día podríamos decir que
voy del igual, ¿no? Ni tampoco... Es un análisis larguísimo. Sí, hay muchos aspectos para hacer ese análisis de China, puntualmente de China, porque China tiene una historia bastante larga, desde Mao hasta ahora, y ha pasado por muchos procesos. Vos sabés que es un análisis complejo. Dani le daban un análisis con la tecnología Magnetimes que muestra el mundo, por ejemplo, con los países que ganan menos de $1 por día. Entonces, la magnitud, digamos, la dimensión que toman los países va en base al poder adquisitivo. Lo más grande, con $1 por día, China, India, Asia, África. Bueno, está bueno, es una discusión que la da Artemio López, está muy buena porque muestra la evolución del salario desde 2014 hasta ahora. Y bueno, Argentina va sufriendo modificaciones estrepitosas en base a lo que todos conocemos que ha sucedido. Pero un poco aportando a esto que vos decís, me parece que de alguna manera. Yo igual capaz que no entendí bien la idea de cómo. No, que el punto flojo de China es que primero no hay sindicatos. No hay sindicatos en China. Está manejado por un partido único, con un sistema piramidal, meritocrático, y está manejado por militares. Al exterior. Bueno, nosotros por eso no podemos decir mucho. No, me refiero que está completamente militarizado. Está completamente militarizado. No en contra de los militares, sino en la estructura. Ok. No, está completamente militarizado el partido. Igual hay una cosita. Es una estructura muy particular la de China. Claro, yo tampoco voy por defender al modelo chino. Pero también es cierto que es una cultura completamente diferente y que a veces conectarla con categorías occidentales es como que... Los orientales están del otro lado de la vereda con nosotros, porque su filosofía se basa en la nada, y nuestra filosofía se basa en el ser. Es que el mundo no tuvo un Perón, esa es la realidad. Vos ves el perfil de otros sindicatos de Europa, así más lejos, o de América Latina, y no tienen el perfil, como en el fútbol tuvimos Maradona, en la política y el sindicalismo tuvo Perón. Tiene cualquier delegado gremial que absorbe el peronismo, que un poco, no sé, que hablábamos de peronizar el sindicalismo, la charla anterior, le da un perfil al delegado gremial totalmente distinto que puede adquirir en otro lugar del mundo. Lo que pasa es que no te aporta estrategias sindicales el peronismo. El peronismo te aporta una filosofía de la vida, te da valores, te da una forma de comportarte como ser humano, te da una ética, una moral, te aporta un sentido como una norma de comportamiento. Mucho más el peronismo que una cuestión política normal, como la conocemos, una ideología política. Va profundo, va a la profundidad del ser humano. Por eso te interpela y a veces te entran las ideas, no las puedes sacar y te invaden y cagaste fuego. Te hiciste peronista o te hiciste peronista. Gise, David, compañeras, así también va un punto de vista, también está la turca, bien, a ver si quieren compartirnos, José. Nos conocemos todos, estamos acá, si les parece. No tengo nada parecido. Bueno, lo que fueron analizando, digamos, comparto, justo que tengo discusiones o charlas con compañeros respecto de esto, de la actualización doctrinaria, digamos, y el debate sobre eso, de que algunos dicen, bueno, ¿por qué se actualiza la doctrina? ¿Por qué la pensamos en función también de los tiempos que vivimos, digo, más allá de cuando se escribió? Y el debate era, bueno, yo de ese lado y compañeros diciendo, pero no. Entonces, bueno, en ese sentido, como que digo, capaz que soy yo la que estoy equivocada, uno que a veces analiza, digamos, lo que piensa y cae. Lo que pasa es que tiene que haber, cuando uno se pone a hacer actualización doctrinaria, tiene que haber una base de como un acuerdo para arrancar, porque si no es un quilombo. Es lo que es porque si negamos si negamos las 20 verdades, y podemos armar cualquier cosa, una doctrina de cualquier cosa. Digamos, si todos nos ponemos de acuerdo que vamos a tener un basamento para movernos, que nos va a guiar un poco, y bueno, ahí sí se puede. Sí, pero por supuesto, o sea, sin negar, obviamente como base, pero también siendo realistas de que, o sea, que hay como los contextos cambian y hay que tener la visión al respecto. Entonces, si no nos quedamos en la letra muerta, digamos, entonces, eso, digamos. ¿Qué es lo que hablábamos hoy con Nacho? De que porque ya
ya lo habíamos charlado. En ese sentido, y como pensar. Porque él habló de los ortodoxos, Bueno. que venían a plantearle el tema de la doctrina, y nosotros dijimos que la doctrina era de otro tiempo, y que en este tiempo había que actualizarla, porque la realidad del pueblo evolucionó. Eso al principio lo Pero bueno, y también un poco, digamos, de cómo en este contexto y en las luchas y los cambios que venimos teniendo, también con todo el movimiento feminista, y cómo muchas veces en esas discusiones también, digamos, actualizar un montón de lo que se doctrina y cómo incorporar esta ola feminista al movimiento y al rey, lo más digamos, que tenemos, pero que muchas veces por ahí son discusiones o caminos que no se dan en el conjunto con compañeros y compañeras, pero la importancia de discutir y pensarlo globalmente también, ¿no? ¿Vos pensás? De empezar a pensarlo todos juntos y todas juntas. Sí. La importancia de tener estas discusiones y de analizar esta base, porque muchas veces también nos sucede que en los tiempos que tenemos por ahí no paramos y volvemos a leer, ¿no?, las bases o a leer la base de nuestro movimiento y de y cómo eso, trasladarlo hoy, es fundamental para... En el ADN del peronismo, el rol de la mujer es primordial. Pensemos que Evita fue el 50% de Perón. Evita creó el partido peronista femenino. Metió 30 congresales en el año 52, en la época donde el machismo rabioso pensaba que la mujer era un mueble. Generó una revolución el peronismo. Cuando estuvo Perón hubo partido peronista femenino. Muerto Perón desapareció el partido peronista femenino. Eso es otro de los análisis que se ha dejado de lado. Porque cuando vuelven los 70 crea de nuevo el partido peronista femenino. La rama femenina. Y viene lo bien que estaba orientado. Porque fíjense lo que pasó 40 años después. Otra vez el envión de la rama femenina. Y se negó. Y se sigue negando. Se sigue negando. Políticamente se sigue negando. También que se aproxima, creo que ahora, haciendo un paralelismo en ese momento, Perón y Evita juntos. Total. ¿No? Ahí Total. Y ahora yo pensaba que importa, o sea, lo mismo para aplicar, pero sin que sea lo único, como decíamos, ¿no? O sea, que sea en inmediato, eso mismo es lo que necesitamos, o sea, Perón y Evita. Sí, hay una cuestión, Dani, hay una cuestión. A Perón se le cae el gobierno cuando se muere Evita. Eso. Pero por eso lo digo, se le cae el gobierno. Era dique de contención. Las dos partes, la revolución, ¿no? Y eso ¿no? es lo que también necesitamos justamente ahora y estar a la altura de que es importante que vaya eso en conjunto, porque tenemos la realidad completa de la política que nos ha sido nefasta y hay la realidad también, la cotidianidad que tenemos que necesitamos dar respuesta. Mirá, no me gusta decirlo, pero lo voy a decir. Perón era Lenin y Evita era Trotsky. Ella era la táctica y Perón era la estratega. Estaba en el gobierno y Evita estaba ahí organizando los sindicatos. A ver, la CGT la copó Evita. La cagaron a todos los comunistas, yo andaba con pistola. ¿Hay registros postas de que la hayan golpeado? Contado por Perón. El 11 de octubre, cuando es detenido Perón, Evita se toma un taxi. Ahí. Se toma un taxi y el taxista la identifica y la lleva hasta la puerta de la Facultad de Derecho, donde había estudiantes radicales y estudiantes comunistas, la baja y la mata a la pala. ¿Cómo es su nombre, compañero? Juan Ignacio. Te felicito, Juan Ignacio, espectacular con sus juicios. Esas son cosas que no se cuentan y que han quedado ocultas, o se la monta Evita como una cosa que le daba juguete a los chicos. Evita iba a hacer las reuniones con Perón todos los miércoles, era la interlocutora con los sindicalistas. Para no mostrarla en lo que era, digamos, en la parte fundamental que era el movimiento, sino decir, bueno, el rol de la mujer no era darle juguete a los pibes y, digamos, desde esconder lo que fue el rol y lo que fue la... Dani, capaz que tendríamos que charlar al respecto porque hay una cuestión también como que irrumpe digamos, el casamiento de Juan Perón con Eva Duarte. Digamos, también es una cuestión como que rompe culturalmente lo que venía pasando en la sociedad, porque los datos más fuertes con respecto a lo que se decía de Eva, me quiero una puta. Y Perón, un coronel egresado de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, que era la crema de la nación, bueno, claramente viene a romper ahí una estructura social
¿no es cierto? Que está muy buena, aparte introduce la cuestión de el amor en la política. Está... Otra cosa que rompe las pelotas que evita la actriz. ¿Cómo una actriz va a hacer la revolución? Pero lo hizo. Aparte, guacha. Dejó la vida por. Sí, y dejó la vida por. Dejó la vida por la causa. Lo que pasa es que, bueno, dejó la vida. la discusión sigue manteniéndose, digamos, el rol de ella como mujer, que no era menor. Entonces, en ese momento sigue, tenemos era militante. En algunos lugares, ahí era como algo más, una carga simbólica mayor que era mujer, para poder entonces deslegitimar todo lo que ella quisiera. El mismo Perón decía, a mí los sindicalistas no me dan pelota, le responden a Evita. Evita conducía el sindicalismo. A través de que la madre del sindicalismo peronista es una mujer, y es Evita Perón. Porque fue ella la que conquistó la CGT, que se la sacó a los comunistas. Y por eso la cagaron a palo. Por eso la odiaban. Tanto que los comunistas hicieron el corpus crítico, cuando estaban en contra con la Unión Democrática, la detestaban, la siguen detestando también, ¿no? Por todas las características de Evita, no solo porque era mujer, sino por un montón de cosas más. Y bueno, esa es nuestra identidad. Nosotros tenemos la identidad, el rol de la mujer. Bueno, con el Partido Peronista Femenino metimos 40 legisladoras en el año 52, después muere Evita y pues, se metió menos, 20, pero siempre la mujer tuvo un rol preponderante dentro del movimiento, porque nosotros no dividimos la cuestión por género. Es el que lucha y el que conduce. No importa si es hombre o mujer. Es una realidad, porque dentro del trabajo de verdad nunca se habló de género de nada. Acá se habló de personas humanas que son buenas y que luchan por la causa del pueblo. Sea hombre, mujer o lo que sea. Esa es la realidad. Nosotros no tenemos límites, las limitaciones vienen por los prejuicios personales de cada uno que debe traer vaya a saber de dónde. Desde ahí arranca, pero desde el peronismo no viene eso. Porque no está en ningún lado. Es mal, el peronismo fomentó mucho la participación, el rol de la mujer, hasta en el sindicalismo. Perón agarra y hizo el sindicato de amas de casa, la asociación de amas de casa, la delita de Lázari, la inventó Perón, porque quería que salgan a politizarse, y que hagan unidades básicas, que la mina en Capital tenían una gran unidad básica, en el cual tenían jardines, adoctrinaban, y hacían el rol que cumplía Lita de Lázari. Iba y veía los precios y denunciaba. Hasta la ama de casa la sindicalizó. Eso fue el peronismo, en esencia. Todo, no importa quién, todos a la calle a luchar por la causa del pueblo. Creo que es esa nuestra identidad, que nosotros no miramos quién es, de dónde viene. Miramos que si lucha por la causa del pueblo, por el bien común, ya está, es nuestro. Y lo aceptamos. No le vamos a pedir un currículum vitae a ver qué hizo, qué no hizo. Esa es la realidad. El movimiento es abierto, no discrimina. Y si encontramos uno diferente de la otra vereda, vamos a intentar cambiarlo para que vuelva. Es así. Y bueno, esas cosas hay que reivindicar el peronismo, porque nosotros tenemos más, nosotros vamos hacia eso. Y que salgan todos a luchar, los jóvenes, los trabajadores, las mujeres, todos. Cuando hablamos de movimiento es un pueblo, una fuerza civil organizada por la lucha del bien común. Y en esa amplitud entran todos. Y conduzca quien conduzca, porque a nosotros no nos tiembla el pulso. Por nosotros tuvimos una conductora mujer. Fue casi la madre de nuestro la madre de nuestro podemos decir que tuvimos dos. Tenemos dos. Sí, pero me refiero a los orígenes, que en épocas que quizás era mucho más recalcitrante el trato hacia la mujer. Perón decía, la mujer era considerada un mueble más de la casa. Yo la saqué, le di el voto para que empiecen. Y hay videos dando vuelta de películas filmadas de una discusión entre una mujer que decía que había que votar y otras mujeres diciéndole, no, las mujeres nos tenemos que quedar acá, no podemos votar. Esa era la mentalidad. La misma mujer estaba
dominada por el pensamiento de que ella era un mueble, que no podía votar. Bueno, eso sigue sucediendo y digamos, no solo en lo que es esta discusión, digamos, en general, esto que decíamos, los muebles olvidados, también, digamos, como la conciencia de clase, cómo te lleva a defender cosas que van en contra de tu propio... Bueno, gente que está fundida defiende a Macri. Por eso, yo te digo, Eso es la conquista cultural imperial al palo. Están dominados. Guerra de cuarta generación. Te comen la cabeza. Compañero, vos Ferra, la tercera. Sí, conducción política, vamos a ver si lo hacemos el próximo viernes o el otro. Perfecto, sería 4. Viernes 4 del 4 de octubre. Sí, es lo que decimos. Sí, viernes 4. Claro, viene el 27 y luego 4. Viene como fecha tentativa, vamos a buscar otro sindicato con otro compañero. Vamos a buscar, después confirmamos bien. Para mí, por ahí, si lo podemos arrancar puntual o convocar a las 17. Sí, porque si no nos queda corto el tiempo. Por ahí para el cierre. Bueno. Me parece que está hecha la invitación entonces. Sí, pero tenemos que confirmar después el lugar y seguramente si podemos ponerlo a las 17, por ahí está mejor. Sí. Es la reunión peronista, se convoca a las 5 para que vengan a las 6 a las 7. Bueno, Dani, muchísimas gracias.